quizás sea más una expresión del pasado, pero es muy vívida. Guerrero de oración. Decimos, mi abuela era una verdadera guerrera de oración. O podemos decir, necesitamos levantar algunos guerreros de oración para este próximo viaje misionero. Y por supuesto, lo que eso significa son personas realmente comprometidas con la oración intercesora. No solo hablan de orar, sino que lo hacen, que apartan tiempos específicos solo para orar, que oran por otras personas, por las necesidades. Tal vez tengan un lugar especial de oración, un closet de oración, como esa película que se llama Cuarto de Guerra. Hay muchos guerreros de oración en la Biblia. Uno no muy conocido, pero lo dice la Biblia, es Epafras, quien llevó el Evangelio a la gente de la ciudad de Colosas y ayudó a fundar la iglesia allí. Así que Pablo, cuando escribe a los colosenses, escribe: Epafras, uno de ustedes, siervo de Cristo Jesús, les saluda, siempre luchando en sus oraciones por ustedes, para que puedan estar firmes, maduros y plenamente seguros en toda la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, todos necesitamos guerreros de oración. Aunque nos anima a saber que cuando los santos mayores en nuestros cuerpos mueren, van a estar con el Señor y disfrutar de su presencia, sé que siempre hay una pérdida acá, de este lado. Pienso en un miembro de la iglesia, algunos lo conocen. Él prácticamente siempre saludaba después del servicio y siempre decía: Pastor Gary, oro por usted todos los días. Y estoy seguro de que ella lo hacía. Y después se fue. Hay hay un sentido, una manera de que podamos sentir que se siente cuando alguien ora por nosotros. Necesitamos guerreros de oración, especialmente al atravesar las pruebas de esta vida. Cuando gemimos, como Pablo describe en el versículo 23 de este capítulo, gemimos con toda la creación mientras sufrimos los efectos de la caída del pecado de nuestros ancestros. La creación, quizás con sequías y hambrunas en el ámbito humano y animal, terremotos, inundaciones. Nuestro gemido por relaciones rotas o situaciones financieras sin esperanza, o enfermedades crónicas, o incluso la muerte. La creación, nosotros mismos, gemimos anhelando la redención, el fin de la maldición, el día de la redención que Dios ha prometido. Gemimos, pero gemimos con esperanza, en una esperanza segura y cierta de nuestra redención. Y así las primeras palabras de nuestro pasaje: asimismo. Y, nuestra palabra es asimismo. Así como nuestra esperanza nos sostiene, también lo hace nuestro mayor guerrero de oración. Aquel que nunca nos dejará ni morirá y que siempre estará con nosotros. El Espíritu Santo. Vamos a orar al Señor y pedirle que nos ayude a entender este pasaje. Señor, como hemos orado, que el Espíritu Santo venga y nos ilumine tu palabra que has inspirado. Ayúdanos a reconocer las ventajas grandiosas que tenemos de tener el Espíritu Santo
que ha sido enviado para nosotros, derramarse en nuestros corazones. Tu amor en el Espíritu Santo. Estés con nosotros, Señor. Ayúdanos a entender y aplicar estas palabras en maneras que glorifiquen tu nombre. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El erudito bíblico John Murray escribió: los hijos de Dios tienen dos intercesores divinos. Intercesores, aquellos que oran por otros. Cristo es su intercesor en la corte celestial, mientras que el Espíritu Santo es su intercesor en el teatro de sus propios corazones. Ahora, al hablar del Espíritu Santo como nuestro mayor guerrero de oración, nuestro intercesor interno, recordamos que su presencia en nosotros es resultado del Evangelio y de que Dios nos capacita para responder a Él, al Evangelio. Nosotros, como pecadores, como rebeldes que caemos tan cortos de la gloria de Dios, como escuchamos en la oración hace un momento, escuchamos ahora acerca de Jesús, el Hijo perfecto de Dios, quien murió en la cruz en nuestro lugar, pagando la pena por el pecado que merecíamos, es decir, la muerte, y luego resucitó al tercer día, mostrando que su sacrificio fue aceptado por Dios Padre. Escuchamos esta buena noticia, nos apartamos del pecado y nos volvemos a Cristo con fe, y en este proceso Dios envía el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, mostrando que ahora pertenecemos a Dios como sus hijos, y el Espíritu clama a nuestros corazones: Abba, Papa, Papá, Padre. Ese fue nuestro pasaje hace 2 semanas, en los versículos 12 al 17. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo como intercesor de una persona, entendemos que solo los hijos de Dios, a través de la fe, tienen esta increíble bendición y privilegios. Son aquellos, como veremos más adelante, que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, que son sus hijos. Estamos hablando de los creyentes. Y ahora, al aprender acerca de la intercesión del Espíritu, vemos primero que Él es un intercesor esencial. ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Por qué? Porque podemos ser muy débiles. Leemos: asimismo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué pedir como conviene. La imagen en el lenguaje original da la sensación de que el Espíritu Santo toma nuestras debilidades junto con nosotros y carga su parte del peso como si dos hombres cargaran un tronco, uno en cada extremo. Muchos cristianos intentan superar sus debilidades y pruebas por sí mismos. No se dan cuenta de que el Espíritu de Dios está junto allí para ser invocado y siempre tomará el otro extremo del tronco. ¿Qué puede estar pasando en tu vida ahora mismo? ¿Qué puede estar pasando en tu vida ahora mismo donde te das cuenta de lo débil que eres y al mismo tiempo ni siquiera sabes cómo orar? ¿Estás tan abatido, cansado o quizás confundido? Quizás no sabes si debes pedirle a Dios que termine esta prueba o simplemente la fuerza para perseverar. Tal vez una situación familiar, un esposo o esposa que no cree y te pregunta si alguna vez verá a Jesús por quien realmente es. Tal vez un conflicto familiar muy doloroso donde alguien a quien amas mucho sigue manipulando a todos y genera tanta tensión interna y solo temes esos reencuentros familiares anuales. Tal vez estás en el ocaso de tu vida, conectado a distintos sueros
y apenas sabes dónde estás? No es tiempo para oraciones bien elaboradas o articuladas. Más bien es tiempo de gemidos sencillos, gemidos dirigidos al Dios que nos ama. O quizá no se trata de tu muerte inminente, sino la muerte de un ser querido. El dolor es tan pesado y luchas por saber cómo orar. Hace años leí la biografía de George Mueller de Bristol. ¿Cuántos lo conocen? Müller era famoso por su absoluta confianza en Dios mientras fundaba orfanatos y escuelas cristianas entre los más pobres de Inglaterra en el siglo XIX. Nunca pidió dinero para estos costosos proyectos, sino que confiaba en que el Señor lo proveería. Y así lo hacía, pero como todos, Müller tuvo temporadas tristes y difíciles donde se enfrentó a su absoluta debilidad. Ninguna más difícil que cuando su esposa contrajo una enfermedad dolorosa y finalmente falleció. Tenía un matrimonio maravilloso y ahora él estaba completamente solo. Pero al día siguiente de su funeral regresó a la reunión de oración semanal de su iglesia y su biógrafo escribe, cito, con un rostro literalmente radiante, se levantó y dijo: amados hermanos y hermanas en Cristo, les pido que se unan a mí en un sincero elogio y acción de gracias a mi precioso Señor por su bondad amorosa al haber llevado a mi querida esposa fuera del dolor y sufrimiento que soportó a su propia presencia. Y así como me regocijo en todo lo que es para su felicidad, también me regocijo ahora al darme cuenta de lo mucho más feliz que está contemplando a su Señor, a quien amó tanto que en cualquier alegría que haya conocido o podría conocer aquí. Pero también les pido que oren para que el Señor me permita tener comunión en su alegría, de modo que mi corazón en duelo esté ocupado con su bendición, en lugar de con mi pérdida indescriptible. El autor comenta, estas palabras notables fueron proporcionadas por alguien que estuvo presente y cuya memoria quedó marcada indeleblemente. ¿Cuánto necesitaba Müller la intercesión? Sí, la de sus hermanos y hermanas en la iglesia, pero también también la del Espíritu Santo. Él es un intercesor esencial, dada nuestras debilidades. Y también es un intercedor empático. En algunos círculos cristianos durante estos últimos años ha habido cierta controversia sobre la idea de mostrar empatía. Nunca lo entendí del todo. Yo veo la empatía como entender y compartir los sentimientos de alguien, entrar en su dolor. Cuando una persona está sufriendo por cualquier razón, quizás por discriminación racial, es tan bueno que de tanta ayuda que haya alguien que sepa qué está pasando y que se para al lado mostrando empatía. Eso es lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. El versículo 23, gemimos, y ahora vamos al versículo 26, y el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Ven? Nuestros gemidos se convierten en los gemidos del Espíritu. Él es un ayudador, es un consolador, es un consejero, que no solo toma el otro extremo del pesado tronco, sino que comparte nuestro dolor. Ahora, un pequeño paréntesis.
Hay quienes, muchos de nuestros amigos pentecostales o carismáticos, dicen que estos gemidos aquí son lenguas, que cuando no sabes cómo orar, solo necesitas dejar que el Espíritu tome el control, como cuando oras en lenguas, es decir, un lenguaje de oración celestial, donde no entiende lo que dices, pero te consuela saber que Dios entiende lo que el Espíritu está diciendo. Pero es muy poco probable que Pablo esté hablando de hablar en lenguas aquí, porque la palabra usada en el griego original significa literalmente sin palabras, sin palabras. Nuestra traducción como ESV lo pone como gemidos demasiado profundos para expresarlos con palabras. Pero las lenguas son definitivamente palabras. Tal vez no las entiendas, pero son palabras. Así que aquí no se trata de hablar en lenguas. Pero sí creo que es cierto que podemos ser realmente consolados al saber que el Espíritu intercede por nosotros y que Dios, el Padre, recibe perfectamente el mensaje a través del Espíritu. Así, por lo tanto, el Espíritu Santo no solo es un intercesor esencial y empático, sino también un intercesor eficaz. Él transmite nuestras necesidades a un Padre amoroso que se deleita en cuidar y responder las oraciones de sus hijos. Y esto lo vemos en el versículo 27. Versículo 27. Y el que examina los corazones, es decir, el Dios Padre, conoce cuál es la mente del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Una persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, comunica a otra persona, al Padre, las necesidades de estos hijos de Dios y lo hace con una evaluación perfecta, conforme a la voluntad de nuestro Dios perfecto. Y de nuevo, si las necesidades de sus hijos les son dadas a conocer, Dios, nuestro amado Padre Celestial, responderá sin falta. Pensemos en las palabras de Jesús cuando dice en Lucas 11, 11:11, ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide un pez, en lugar de darle pez, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se los pidan? Muy interesante. A medida que el Espíritu intercede por nosotros, según nuestras necesidades, Él entiende perfectamente y y con las que empáticamente se compadece, responde aumentando la efectividad de la obra del Espíritu en nosotros. Y en última instancia, eso es todo lo que realmente necesitamos. Y nuestra situación, aquella situación con la que gemimos y el Espíritu gime y sobre la que ni siquiera sabemos cómo orar, adivina qué. La respuesta del Padre, su intervención en la intercesión del Espíritu dentro de nosotros, siempre funcionará para nuestro bien. Dios es bueno, Él define lo bueno. Sus planes para sus hijos son siempre buenos. Lo sabemos, lo dice el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, aquellos que se han convertido en hijos de Dios mediante la fe en Jesús, todas las cosas les ayudan a bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Esta verdad es la almohada sobre la cual podemos descansar nuestra cabeza cansada. Entonces, todas las cosas, como leemos aquí, realmente significan eso. Todas las cosas. Lo que percibiríamos como cosas buenas y malas
Ciertamente todas las cosas incluyen los sufrimientos presentes de los que habla Pablo un poco antes en 8:18. Ese ha sido el modo consistente de Dios de obrar a lo largo de la historia. Tomar cualquier circunstancia en la que su pueblo se encuentre y hacer que sirva para bien. José es vendido por sus hermanos a una vida de esclavitud y dificultades, pero la providencia de Dios se le permite ascender en el rango de los siervos del faraón y eventualmente llega a ser el segundo al mando de Egipto. Y con la gran hambruna que llega, son sus propios hermanos los que terminan necesitando ayuda y vienen suplicando a José y le dicen Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para que se les lograra lo que ahora se cumple, la salvación de muchas vidas. O un pasaje común que citamos, Jeremías 29:11, como un versículo que asegura el favor de Dios sobre nosotros, que piensan en una vida agradable. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Pero debemos recordar que estas palabras, en el contexto es importante, estaban dirigidas a los judíos, el pueblo de Dios, en el exilio en Babilonia, una situación miserable que implicaba mucho sufrimiento. Los planes de Dios son siempre para nuestro bien, independientemente de las circunstancias. Me encanta la historia que cuenta el gran predicador británico Charles Spurgeon. Un día mientras viajaba en su carruaje por el campo, un día notó una veleta sobre una casa que tenía escritas unas palabras curiosas. Decía, Dios es amor. Y lo intrigó tanto que se detuvo y preguntó al granjero qué significaba. Que el amor de Dios cambia como el viento. El granjero le respondió, no, nos recuerda que haya viento del norte o del sur, Dios sigue siendo amor. Quizás necesites que te lo recuerden esta mañana. Sea lo que sea por lo que estés pasando, por doloroso, confuso o sin sentido que parezca, Dios no ha salido del edificio. Así como el Espíritu, que conoce perfectamente tu situación, trae tus necesidades al Padre. Él oye y está obrando para tu bien. Puede que no veas cómo ahora, o incluso en esta vida, pero puedes estar seguro de que la palabra de Dios es verdadera. Quizás todo se aclare en la eternidad, o tal vez ni siquiera nos preocupemos por reconciliar esas cosas en nuestra mente, porque estaremos llenos de gozo en su presencia en los nuevos cielos y la nueva tierra. Y antes de pasar al versículo 29, déjenme decir también que estas palabras se aplican no solo a creyentes individuales, sino a grupos reunidos de creyentes. Es decir, iglesias locales. Cada iglesia tiene sus altibajos a lo largo de los años. Por supuesto, hemos tenido nuestra parte. Ahora, al acercarnos a nuestra reunión anual, diría que este es un punto alto en muchos sentidos, porque ha habido valles, situaciones dolorosas y difíciles, y habrá valles de nuevo en el futuro. Pero a través de todo, mientras nos aferramos al Señor y a su buena palabra, confiamos en el Espíritu y Él nos guiará y para bien. Verán, nosotros como sus hijos somos llamados, conocidos de antemano y predestinados. Teología muy rica mientras avanzamos en nuestro pasaje.
Leyendo de nuevo 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que son llamados conforme a su propósito. Aquí no se trata de un llamado general que va para todos, no es una invitación que llega a todos, como las palabras de Jesús, muchos son llamados. Se trata de un llamado específico que produce fe salvadora, lo que los teólogos llaman llamado eficaz de Dios, lo que pocos son elegidos. Después el versículo 29, a los que de antemano conoció, también predestinó. Estas verdades van juntas. Pero, ¿qué significa que Dios conozca de antemano a ciertas personas? Algunos dirán que Dios puede prever que tal persona creerá en Cristo y porque conoce su fe de antemano, los predestina a ser sus hijos. Pero el concepto bíblico de que Dios conozca de antemano a las personas va más allá de un mero conocimiento de los hechos de la vida de alguien. Significa conocerlos de tal manera que los reclama como suyas, llevándolas a su pacto. Pablo lo expresa en Romanos 11, 1 y 2. Pregunto pues, ¿acaso Dios ha rechazado su pueblo, es decir, los judíos? En ninguna manera. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. Ven, su conocimiento previo abarca su elección amorosa de aquellos a quienes reclamaría como suyos. Él conoce a los que le pertenecen. No solo está familiarizado con los hechos de su vida. Dios le dice a Israel en Amós 3:2, solo a vosotros os he conocido de toda la familia de la tierra. Obviamente Dios omnisciente sabe todo sobre todos, pero solo conoce a aquellos que ha elegido para estar en pacto con Él. El Nuevo Testamento retoma este mismo sentido de que Dios conoce a los que son suyos. Jesús dice en Mateo 7:22, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Personas muy religiosas, haciendo cosas religiosas e incluso milagrosas, y Jesús no los conoce. Pablo les pregunta a los Gálatas, antes cuando no conocía a Dios, eran esclavos de los que por naturaleza no son dioses, hablando de ídolos, pero ahora que conocen a Dios, o más bien son conocidos por Dios, ¿cómo es que vuelven a aquellos débiles y miserables principios? De nuevo, Pablo dice en 1 Corintios 8:3, pero el que ama a Dios es conocido por Dios. A los que conoció de antemano, también los predestinó. Esta palabra significa literalmente determinar de antemano. Muchas personas se sienten perturbadas por esta idea de predestinación. Piensan que no es justo. ¿Qué hice yo para merecer ser hijo de Dios? Y que esa otra persona no lo haga y sea pasada por alto. La respuesta es nada. Nadie merece ser hijo de Dios. Todos somos rebeldes, toda la raza humana, como enseña la Biblia. No entiendo plenamente mi predestinación, pero una cosa le digo, me gozo en ella y me siento profundamente humillado por ello. Y en cuanto a otras personas, aquellos que no son creyentes, al menos por ahora, no asumo nada. Por lo que sé, pueden estar predestinados y quizás tenga el gozo de ser parte de cómo Dios los trae así, a través de mi testimonio, a través de mis oraciones, a través de mis predicaciones como pastor.
Una vez más, mi versículo de referencia, Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor. Está bien dejar esas preguntas difíciles con Él. Sabemos que Él es bueno y hace el bien. Y no hay bien más grande que lo descrito aquí en 8:29. A los que conoció de antemano también los predestinó. ¿A qué? A ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta conformidad ciertamente habla de nuestro destino final, de ser hechos como Jesús cuando Él regrese, como en Filipenses 3:21. Donde Pablo nos asegura que Jesús transformará nuestros cuerpos humildes para que sean semejantes a su cuerpo glorioso. Pero también habla de nuestro carácter, siendo gradualmente transformados en esta vida a medida que nos parecemos más a Jesús por la obra buena del Espíritu en nosotros. Jesús siempre será el primogénito, es decir, el que tiene preeminencia, pero tendrá muchos hermanos, aquellos con quienes comparte generosamente su herencia. Esos hermanos serán como Él en carácter, ya no luchando con su naturaleza pecaminosa. Ese es el propósito último de Dios para su pueblo, ser como Jesús. Y vemos este propósito cumplirse gradualmente cada día mientras caminamos por fe en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, y lo veremos plenamente realizado cuando Jesús regrese. El apóstol Pablo escribe, seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Ese es el bien supremo que Dios está obrando en nosotros, a través de todas las circunstancias, todas las cosas de nuestra vida. Y este bien no podría ser más seguro. Las maravillosas palabras del versículo 30, lo que se ha llamado la cadena de oro de la salvación. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Hemos estado en Romanos por meses y sabemos lo que es la justificación, que requiere nuestra fe. Tenemos que poner nuestra fe en Jesús y nada más. Eso es la justificación. Y dice, y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿No es maravilloso? Nuestra glorificación final, es decir, ser como Jesús, es tan segura que se dice que ya está lograda. No dice, y a los que justificó también justificará. No, dice, y a los que justificó también glorificó. Hermano, hermana, apóyate en esta gloriosa verdad. No hay condenación para los que están en Cristo, sino lo contrario, glorificación. Lo opuesto, glorificación. Y de hecho, como enseña Pablo, el Espíritu a nosotros es la garantía de esa gloriosa futuro glorioso que compartiremos en Cristo. Así que cuando sientas debilidad, cuando sufras, cuando gimas y ni siquiera sepas cómo orar, deja que el Espíritu Santo tome el control y descansa en los planes de Dios que son para tu bien.